Dark Side of the Rainbow es el resultado de combinar la película de 1939, El Mago de Oz, y el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El procedimiento es sencillo. Reproduces la película y en el momento en el que el león de la metro ruja por tercera vez antes de los créditos iniciales, comienzas a reproducir el disco de Pink Floyd, muteas el audio original y vives una de las experiencias más extrañas del mundo audiovisual. Esta es una de esas historias que nacen en Internet, se propagan como la peste y no tienen un origen claro, aunque se sabe que esta historia nace alrededor del año 94. El resultado de combinar estas dos obras provoca un efecto sincrónico bastante curioso en algunas partes de la película, siempre que tengas la mente abierta e ignores las partes que no sincronizan en absoluto. Para muchos esto es solo una tontería más de las muchas que nacen en Internet, una locura sin pies ni cabeza que termina convirtiéndose en leyenda, y aunque estoy bastante de acuerdo, esta tiene algo especial. Pero antes de hablar de la combinación de estas dos obras entre sí, me gustaría hablar de ellas, sus connotaciones y repercusión social por separado. He estado loco por muchos jodidos años, absolutos años. Ha sido sobre el borde de años, meses y semanas. He trabajado muy duro. Siempre he estado loco. Sé que he estado loco, como la mayoría de nosotros. Es muy difícil explicar por qué estás loco, incluso si no lo estás. La película El Mago de Oz está dirigida por Victor Fleming y producida por Melvin Leroy, para muchos considerado el verdadero artífice de la película, que a su vez está basada en el libro El maravilloso mundo de Oz, escrito por el Frank Baum. Esta cinta fue estrenada en 1939, en un momento en el que Estados Unidos entraba en guerra, dando una pincelada de alegría a todas esas familias que de una forma u otra se vieron envueltas en el conflicto bélico. La película es colorista, optimista y habla acerca de la ilusión de encontrarse uno mismo y de ver el lado positivo de las cosas. No trata estos temas con demasiada profundidad, ya que no deja de ser una película de tono familiar enfocada principalmente al público infantil, pero su simpatía la llevó a ser una de esas películas que pasan de generación en generación sin perder parte de su encanto. Como toda película popular, dos vertientes de público destacan a la hora de hablar de ella, los que la aman y los que la odian. Pero es que además aquí hay otro grupo de espectadores que podríamos destacar, los teoristas y conspiranoicos que insisten en que la película oculta un mensaje. Creo que todos conocemos la historia del Mago de Oz, pero por si acaso hagamos un pequeño repaso. Dorothy es una niña huérfana de Kansas que vive con sus tíos y su perro Toto. Un día el perro muerde a su vecina y Dorothy decide ir con Toto para evitar que la vecina lo mate. De repente un tornado los transporta a Monkeyland, un país próximo al de Oz, donde comenzará la aventura. Esta es su premisa, con forma de cuento infantil en la que la narración convencional se complementa con partes musicales. Pero ¿qué es lo que se supone que esconde el Mago de Oz? Para muchos evidencia las deficiencias del sistema económico mundial mediante simbolismos, aportando también soluciones. Estos simbolismos son el camino de baldosas amarillas, que haría referencia al oro como respaldo del dinero, y Dorothy al caminar por él aceptaría las normas impuestas por los bancos europeos. Los zapatos de Dorothy, que aunque en la película son de rubí, en el libro eran de plata, y simbolizaban la solución de los problemas económicos de Estados Unidos, ampliando la cantidad de dinero mediante la emisión de monedas de plata. El espantapájaros representaría al gremio agricultor, planteado inicialmente como ignorante que demuestra no serlo. El hombre de hojalata simbolizaría a los trabajadores de las fábricas que necesitaban algo de aceite, lo que simbólicamente se traduce por liquidez. El león cobarde sería una referencia a William Jennings Bryan, una figura histórica estadounidense que lideró el movimiento de la plata libre y que era conocido como el León. Años más tarde renunció a su lucha y fue tachado de cobarde. El campo de amapolas simbolizaría las guerras del opio que tuvieron lugar entre el gobierno chino y británico. El Mago de Oz representaría al por aquel entonces presidente y el camino de los protagonistas hacia Oz, la marcha de 1894 a Washington para tratar de terminar con la depresión y cuya intención era acercarse al presidente. Oz también es la abreviatura de onza, la medida del peso del oro. Las brujas malvadas representarían a Morgan y Rockefeller, potencias bancarias del este y del oeste respectivamente. En la película el Mago de Oz le dice a Dorothy que deben acabar con la bruja del oeste, con la que terminan lanzándole agua, lo que también simbolizaría liquidez. Digamos que el mensaje que se esconde tras la historia y todos estos simbolismos es que la forma de salir de la depresión económica era el dinero emitido por el gobierno, libre de deudas y no el oro como respaldo del dinero. Pero es que esto no es todo, ya que la obra también puede sacársele connotaciones psicológicas acerca de la personalidad humana y sus diferentes aspectos. Podemos encontrar como mensaje lo necesario de la introspección y la búsqueda de un equilibrio entre lo emocional y lo racional. Aquí el camino de baldosas amarillas representaría el cambio, la evolución y la transformación interna hacia un mejor equilibrio, representando cada personaje una emoción o cualidad humana que en conjunto nos completa como personas. También podría verse como un estudio social de los diferentes eneatipos de la personalidad, la fobia social y otros tantos aspectos de los que podríamos hablar durante horas, desde la alegría a la depresión, la inseguridad, el control emocional.
Pasemos ahora al álbum de Pink Floyd del año 1973, Dark Side of the Moon. En este disco se tratan temas como la locura, enfermedades mentales, conflictos internos y externos, la avaricia, el deterioro mental. Fragmentos de entrevistas con la banda son utilizados como citas filosóficas, incluidas en los temas del disco. El fragmento antes traducido y recitado corresponde, concretamente, al tema que abre el álbum. Cada tema trata diferentes estadios de la vida humana. El disco empieza y termina con el sonido de latidos del corazón y explora la naturaleza humana a través del tiempo, la empatía y la experiencia. Speak to Me y Breathe hacen referencia a elementos y situaciones mundanas presentes en la vida, además de la locura, que está presente en la mayor parte del disco, y la importancia de centrarte en vivir tu propia vida. On the Run habla de la ansiedad y el estrés provocado mayormente por el transporte moderno. Time se centra en la obsesión por el paso del tiempo y el control que puede llegar a ejercer sobre nuestras vidas, obsesionarnos con el mismo. Breathe Reprise habla de la soledad y el refugio en uno mismo, en este caso simbolizado por la canción. The Great Gig in the Sky habla de la muerte de una forma metafórica. Money hace burla del consumismo y la avaricia de una forma irónica, de cómo nos arrastra lo material y restándole importancia. As and Them habla del egocentrismo, del conflicto y el uso de dicotomías simples para describir las relaciones personales, además del etnocentrismo. Any Color You Like rompe con la tensión del tema anterior, ofreciendo un respiro alegre y haciendo que nos perdamos en nosotros mismos, mediante el uso de melodías psicodélicas que la banda tanto acostumbra a utilizar. Brain Damage habla sobre la enfermedad mental, centrándose en el caso concreto de Syd Barrett, exmiembro por aquel entonces de Pink Floyd. Por último, Eclipse propugna los conceptos de la alteridad y la unidad, los rasgos comunes del ser humano y lo que conlleva a ser humano en sí. Como se puede observar, temáticamente el disco de Pink Floyd trata temas similares a los que podemos encontrar en El Mago de Oz. Tiene un punto de vista depresivo que contrasta con el optimismo que envuelve la película y puede provocar un nuevo enfoque si conocemos la historia de ambos y combinamos sus imágenes con la música, letras y filosofía del grupo. Intentemos acercarnos a la experiencia. Corres y corres y corres y corres y corres para alcanzar el sol, pero este está hundiéndose y dando la vuelta para aparecer detrás de ti otra vez. El sol es relativamente el mismo, pero tú estás más viejo, con menos aliento y un día más cerca de la muerte. La conexión entre El Mago de Oz y Dark Side of the Moon es completamente casual. Se hablaba de que el disco había sido compuesto para ser banda sonora de la película a posteriori, pero no. Pink Floyd no hizo su disco para que sincronizase de forma intencional con la película, ni la tenían en mente a la hora de componer sus temas. Quizás se ha exagerado mucho el valor de Dark Side of the Rainbow como pieza, pero eso no quita que tenga cierto valor y despierte en muchos la curiosidad. En cuanto a la sincronía, como he dicho antes, es completamente casual y fruto de la apofenia, fenómeno psicológico que consiste en ignorar las partes que no sincronizan en absoluto, centrándose en las que sí. En la primera vuelta del disco es donde se producen las sensaciones más interesantes que esta experiencia puede ofrecer, ya que la película es más larga que el disco, lo que hace que el disco tenga que reproducirse varias veces. Se han llegado a compilar más de 100 momentos sincrónicos, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta que es algo completamente casual. Para mí, los más interesantes son el momento en que Dorothy canta Somewhere Over the Rainbow mientras mira el cielo y en el álbum se escuchan sonidos de helicópteros. The Great Gig in the Sky, traducido como el gran baile en el cielo, comienza junto a la escena del huracán, mientras la casa es atrapada por él. Durante el sonido de los latidos del corazón que finalizan la canción Eclipse, vemos a Dorothy y al espantapájaros acercándose al pecho del hombre de hojalata que asegura que carece de corazón. Y aunque esto sea una parte muy interesante de la experiencia, también podemos encontrar valor en el contraste que se crea entre una pieza y otra, el hecho de que traten temas similares desde dos prismas diferentes, la película quizá de una forma más discutible, pero del que podemos obtener una nueva interpretación. No todo casa perfectamente entre estas dos obras, pero el pesimismo que comienza a envolver la cinta a la hora de vivir esta experiencia es cuanto menos interesante. El tratamiento de la locura y de la enfermedad mental mientras vemos a Dorothy con sus nuevos amigos en el mundo de Oz, el hecho de querer escapar de la realidad y encontrarse a sí mismo y la dificultad para lograrlo, la simbología económica de la película y el tratamiento de la avaricia por parte de Pink Floyd, el tratamiento del envejecimiento y la depresión de canciones como Time y la inseguridad y sensibilidad de Dorothy, además del miedo del león. La correlación existente, aunque muchas veces asincrónica, me llega a parecer fascinante. Una casualidad como cualquier otra a la que se le saca punta, sí, pero a la que merece la pena sacar punta para vivir una experiencia diferente. Bajo mi punto de vista tienes que haber visto y escuchado respectivamente a ambas obras por separado, para poder encontrar un valor real en su combinación. Quizás aún así no lo encuentres, quizás solo te parezca una tontería, o quizás saques más de lo que esperabas. Hay muchos entusiastas que exageran la sincronía de Dark Side of the Rainbow, pero la relación en los temas que trata cada una de las obras es real en cierto grado.
El valor de la misma se lo da cada persona, y quizás eso es lo más bonito de esto. Para ti puede no ser nada, para otro puede ser infinitamente interesante e incluso objeto de análisis. En cualquier caso, merece la pena asomarse al lado oscuro del arco iris. Si el dique se abre muchos años antes de lo debido, si no hay ninguna habitación sobre la colina, si tu cabeza explota con oscuros presentimientos, te veré en el lado oscuro de la luna. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Estoy seguro de que muchos ya conocíais esta historia, pero ¿la habéis experimentado alguna vez? ¿Qué opináis de todo esto? Los fragmentos traducidos de las canciones de Pink Floyd han sido recitados por Adriana Hugo. Podéis dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos de opinión, análisis, tops y otros vídeos sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.